Buenas tardes, profesores y compañeros. Hoy tenemos el proyecto del circuito Arco. La cita está integrada por Juan David Betancourt, Daniel Anito y mi persona, Juan Pablo Velázquez. En la tabla de contenidos tenemos la introducción, el proyecto Fotobar, los componentes de un circuito, el plano pictórico, la webgrafía y los créditos. Introducción. En el presente trabajo se mostrará el circuito escogido para la realización del proyecto, donde se explicará qué componentes son necesarios para su elaboración, la función que cumple cada uno y el desarrollo del circuito. A continuación vemos el gráfico del circuito. Continuando con los componentes del circuito, el interruptor es un elemento intercalado en un circuito eléctrico con capacidad para interrumpir la circulación de la corriente eléctrica en el mismo y que éste deje de funcionar. El condensador de electrolítico. Un condensador electrolítico es un dispositivo electrónico normalmente con forma cilíndrica, que es capaz de acumular energía en su interior cuando se conecta a una fuente de tensión. Cuando el condensador se conecta a esa fuente externa de voltaje, circulará la corriente eléctrica por él y una de las placas se carga positivamente y la otra negativamente. En el circuito hay un condensador de 10 microfarads. Cronomedidor 555. El temporizador 555 es un circuito integrado que se utiliza para generar pulsos eléctricos a lo largo del tiempo, es decir, es un dispositivo que es capaz de activarse o desactivarse en diferentes periodos o intervalos de tiempo que son programados por sus diferentes configuraciones. Resistencias o resistores. Los resistores son los componentes más utilizados en circuitos y dispositivos electrónicos. El propósito principal de un resistor es limitar el flujo de corriente eléctrica y mantener valores específicos de voltaje en un circuito electrónico. La resistencia es la propiedad de los materiales para resistir el flujo de electricidad y se rige por la ley de Ohm. En el circuito hay 4 resistencias, una de 680 ohms, 2 de 330 y una de 10 kΩ. Continuando con el potenciómetro, los potenciómetros limitan el paso de la corriente eléctrica, provocando una caída de tensión en ellos al igual que en una resistencia. Pero en este caso el valor de la corriente y la tensión del potenciómetro las podemos variar solo con cambiar el valor de su resistencia. La batería. La batería es un dispositivo capaz de generar energía eléctrica que se utiliza para hacer funcionar dispositivos eléctricos y o electrónicos. Una de las características principales de estos dispositivos eléctricos es que solo son capaces de generar corriente eléctrica. En el proyecto hay una batería de 9 voltios que alimenta el circuito. La bombilla LED. En 2 palabras podemos describir su funcionamiento de la siguiente manera. Un diodo transforma la corriente eléctrica en radiación luminosa. Cuanto más potente la corriente que pasa por el diodo, más brillante la luz emitida. En el circuito hay 3 bombillas verdes y 3 bombillas rojas de 10 milímetros. A continuación mis compañeros seguirán con la presentación del proyecto. Compañeros, anteriormente Juan Pablo nos estaba mostrando cada uno de estos componentes y cuál era su función dentro del circuito que vamos a realizar. En mi caso, voy a realizar el circuito de las luces LED en un plano, ¿sí? Para que sea un poco más entendible gráficamente. Entonces, lo que vamos a utilizar aquí es, tenemos aquí una batería de 9 voltios. Todos estos componentes se encuentran en la parte de librerías, electrónicos y análogo. En la parte de análogo podemos encontrar todos los componentes necesarios dentro del programa Crocodile Technology. Bien, entonces lo que tenemos aquí es la batería de 9 voltios, como decía anteriormente. Tenemos un interruptor, el cual ya ahorita vamos a ensamblar todo. Tenemos el potenciómetro de 10 kiloohmios. Tenemos una resistencia de 680 ohmios y 2 de 330. Tenemos aquí un cronomedidor y tenemos en esta parte un condensador electrolítico. Para finalizar, en esta parte de aquí tenemos lo que serían las luces LED. Las rojas, que como su flechita indica están hacia abajo, y las verdes hacia arriba. Esto dado que en este tipo de luces la corriente circula en un solo sentido. Bueno, entonces, teniendo ya esto en mente, vamos a empezar a unir las cosas.
Primero unimos la batería de 9 voltios al interruptor. Este interruptor lo unimos a la resistencia de 680. Aquí el cronomedidor lo vamos a unir a esta parte. Este pin, el número 4, lo vamos a unir aquí. Este 7 lo unimos a este lado de la resistencia. Este 2 lo vamos a bajar y lo unimos aquí al potenciómetro. Este 6, aquí hay que tener cuidado porque de pronto podríamos llegar a pasar directo a conectarlo aquí con el condensador y eso nos traería un problema más adelante. Entonces primero se conecta al circuito y luego el condensador lo conectamos a esta parte también, que quede este puntico aquí en medio. Luego lo que vamos a hacer es unir esta resistencia al pin número 3 y esta de 330 de arriba la unimos con la de abajo, que nos quede también este puntico aquí en medio. Ahora lo que hacemos es coger cada una de las lucecitas intercaladas, las conectamos a esta resistencia que está a la parte de abajo, o sea todas las de color rojo van conectadas a esta que está a la parte de abajo, y estas de aquí las vamos a unir a esta resistencia que está arriba. Terminamos esta parte. Este condensador de manera predeterminada nos sale a 100 microfaradios, pero pues eso es bastante, entonces vamos a bajarlo y vamos a dejarlo solamente en 10. Luego esta bombilla de aquí ya la pasamos hacia este lado y la conectamos a la batería. Luego estos otros LED lo conectamos a ese mismo circuito. Perdón, aquí lo conectamos y conectamos este condensador también a este circuito. Ahora vamos a conectar este número 1 también aquí a este circuito, y esto que tenemos a este lado, esta bombilla, la vamos a pasar y la conectamos aquí un poquito más arriba de donde tenemos la batería. Bueno, aquí algo muy importante, nos faltaba conectar el potenciómetro a el circuito. Hechos todos estos pasos, al presionar el interruptor, nuestras luces deberían empezar a brillar de forma intermitente, intercaladas unas con otras. Vamos a ver. Comprobamos entonces que primero se encienden las luces rojas, luego las verdes, rojas y verdes, todo el tiempo. Algunos se podrían estar preguntando, ¿qué función tiene este potenciómetro? El potenciómetro es similar a una resistencia que se encarga de hacer que pase más o menos voltaje hacia nuestras bombillas. Vamos a comprobarlo. En este punto la influencia del potenciómetro es alta, por ende el voltaje que está pasando es un poco menor. Por eso vemos que las bombillas se encienden y se apagan un poco lento. Pero si bajamos la influencia de este potenciómetro, nos vamos a dar cuenta de que se dispara la frecuencia a la que van a estar alumbrando unas bombillas con las otras. Ahora continuaremos realizando nuestro plano pictórico de nuestro circuito. Para esto hacemos uso de la herramienta que nos ofrece CocoDrive de insertar un espacio PSD rectangular, el cual nos dará una vista en 3D de cada componente que conforma nuestro circuito. Siguiendo el orden o el sentido de nuestro protoboard, comenzaremos insertando una batería de 9 voltios. Así que buscamos dentro de los componentes el símbolo de la batería y la arrastramos dentro de nuestra placa. Cabe agregar que para insertar la batería solo se hace uso de estos dos cables, a los cuales se les llama capucha, y por último, cuando hayamos terminado de insertar todos los componentes de nuestro circuito, conectamos la capucha con nuestra batería, porque si lo hacemos antes
le estamos dando corriente a toda la placa de una vez y corremos el riesgo de, al insertar un componente en la placa, nos pueda pasar corriente. Continuamos insertando una resistencia de 680 ohmios, la cual está conectada con el colector del potenciómetro de 10 kiloohmios y con el pin 7, 4 y 8 del integrado de 555. Buscamos el símbolo de nuestra resistencia de 680 ohmios y lo insertamos dentro de nuestra placa. Continuamos insertando a nuestro integrado de 555. Repetimos el mismo proceso, buscamos el símbolo y lo arrastramos dentro de nuestra placa. Este integrado, como habíamos dicho antes, está conectado de los pines 7, 4 y 8 de la resistencia de 680 ohmios y adicional a esto también está conectado de los pines 6 y 2 con la base del potenciómetro y el pin 1 está conectado con la parte negativa de la batería. Ahora implementaremos el potenciómetro de 10 kiloohmios. Buscamos el símbolo y lo arrastramos dentro de nuestra placa. ¿Por qué dejamos esta partecita por fuera? Porque recordemos que el potenciómetro es como una manivela que va a controlar la intensidad que se traspasa. Continuamos insertando nuestro condensador electrolítico de 10 microfaladios, el cual está conectado con el pin 2 del integrado de 55 del lado positivo y de su lado negativo está conectado con el lado negativo de la batería. Buscamos el símbolo del condensador electrolítico y lo insertamos dentro de la placa. Ahora nos dice que el integrado de 55 en su pin 3 está conectado con dos resistencias de 330 ohmios, las cuales están conectadas con nuestros bombillos LED. Así que buscamos el símbolo de nuestras dos resistencias y las insertamos dentro de nuestra placa. La resistencia de arriba, esta que podemos ver, está conectada con los bombillos de color verde de su lado positivo y el lado negativo de los bombillos verdes está conectado con el lado positivo de nuestra batería. Buscamos todos los bombillos verdes LED que tenemos y recordemos que para este ejercicio son bombillos de 10 milímetros. Cambiamos los valores, insertamos los tres bombillos. Ahora vemos que la segunda resistencia, la de abajo, está conectada por el lado negativo de los bombillos rojos y el lado positivo de estos bombillos rojos está conectado con el pin 1 del integrado de 55, el lado negativo del condensador electrolítico de 10 microfaladios y el lado negativo de nuestra batería de 9 voltios. Ahora repetimos el mismo proceso que hicimos con los bombillos LED verdes, pero ahora con los rojos.
Y como podemos ver, ya hemos terminado de graficar nuestro circuito pictóricamente.